Hola mis niños, muy buenos días. Bueno, para la clase del día de hoy vamos a conocer dos métodos para poder aprender el proceso de la lectoescritura. Entonces, en primer lugar, vamos a identificar cuáles son esas letras que debemos conocer de primera mano. ¿Qué creen que sean o cuáles creen que son esas primeras letras que debemos considerar importantes? Muy bien, las vocales. Las vocales son 5. A, E, I, O, U, ¿cierto? Luego que conocemos nuestras vocales, identificamos que cada una de ellas tiene un sonido, una pronunciación y un sentido en la palabra o en nuestra oración o significación, ¿cierto? Luego también encontramos como letras fundamentales las consonantes. Las consonantes son el resto de letras que conforman nuestro alfabeto. Bueno, para identificarlas, reconocerlas y entenderlas, vamos a utilizar el primer método. Este método se llama el método alfabético, que significa utilizar cada una de las letras, ¿cierto?, con una representación simbólica, ¿cierto? Esta es la Z y la representación simbólica o imagen viene siendo una zanahoria, que si bien lo escuchamos dijimos, ¿cierto? Porque hace parte también de un método fonético, donde tenemos en cuenta esa pronunciación o el sonido que se emite a través de una letra. En este caso, esta letra es una consonante. Pero también tenemos las que hablamos en primer lugar, que son las vocales. Esta es la vocal U, que su representación simbólica es unas uvas, ¿cierto? Y así sucesivamente vamos a conocer cada una de las letras de nuestro abecedario. Pero para identificar o hacer reconocimiento y aprendizaje de las letras, vamos a utilizarlas a manera de rompecabezas. Tenemos que recordar que hay algunas palabras, o bueno, letras en especial, que no tienen un sonido específico, como esta. Si nos damos cuenta, es la H, y la H es una letra muda, muy bien. Pero sí tiene una representación simbólica y también una representación ortográfica, ¿sí? Porque esta letra es importante conocerla cuando sí va o cuando no se utiliza. Y para hacer uso y reconocimiento tanto de imagen como de letra, les venía diciendo que vamos a hacerlo a modo de rompecabezas. Entonces, si yo consigo primero la imagen y ya me sé la letra, entonces, ¿con cuál la voy a juntar? Un ejemplo, ¿con la B o con la A? ¿Mm? También tenemos que ver que debe encajar, ¿cierto? Y esta no encaja. En cambio, la A de arco iris sí encaja. Y así vamos a hacer con cada una de ellas. Identificar cómo se relacionan, se identifican a través de una imagen y su relación en cuanto a la escritura de la letra. Por otro lado, tenemos otro método que se llama el método silábico. Ese método silábico se da después de que aprendemos a reconocer cada una de estas, ¿cierto? Aprendemos a reconocer imagen, letra, ¿cierto? Y como ya reconocemos cada una de las letras, cada una de las vocales que son fundamentales, también vamos a conocer ahora una composición de palabras. ¿Qué significa el método silábico? ¿Qué creen que signifique ese método?
Bueno, el método silábico hace parte fundamental de la estructura de una palabra. Y como nosotros estamos aprendiendo a leer y a escribir, este método lo utilizamos o inicialmente se prepara a través de palabras de 2 sílabas. ¿Por qué? Porque no queremos complicarnos con ese aprendizaje en cuanto a la relación de las letras, ya sean consonantes o sean vocales, ¿cierto? Entonces, este método hace parte de una identificación también de imagen y de la palabra que formamos. Entonces, un ejemplo. Si yo doy esta imagen, ¿cierto? ¿Qué es esta imagen? Una hoja, ¿cierto? Y hoja será ¿cómo? ¿Con H o sin H? Muy bien, ¿cierto? Esta aplica para lo que hablamos anteriormente, ¿cierto? Hoja lleva H, que aunque no suene esta letra, sí estamos formando una sílaba. Hoja, 2 sílabas, ¿cierto? Entonces, esta va a ser nuestra representación, la imagen y la palabra. Pero en la palabra vamos a encontrar cada una de las letras aprendidas en el método anterior. Y al igual que el método anterior, cada una de estas gráficas hacen parte de la construcción estratégica de un rompecabezas, como lo ven bien. Esas pequeñas unidades que encontramos aquí, ¿cierto? Son sílabas. So, fa, ¿cierto? Rosa, piña. Y esta, ¿cierto? Que es un poco más rara o de pronto un poco más compleja, ¿cierto? Queso. Entonces, aquí identificamos unidades básicas de lectura y de escritura. Entonces, si nos damos cuenta, volvemos a tener una representación o ilustración visual, una representación escrita y, por supuesto, vamos a identificar la construcción de todo este método, ¿cierto? ¿Por qué método? Porque estamos utilizando entonces la parte gráfica, la parte escrita, para resolver, identificar y aprender, por supuesto, la lectura y la escritura. Entonces, ¿qué les pareció cada uno de estos métodos? ¿Cierto? Interesante, ¿no? Porque a través de imágenes, de palabras, de letras, podemos resolver a través de un juego didáctico el aprendizaje de métodos lectoescritores. Entonces, esa era nuestra clase del día de hoy. Identificar la manera en que podemos aprender a leer, aprender a relacionar y aprender a interpretar a través de cada uno de estas ilustraciones. Entonces, acuérdense muy bien cómo son estos métodos, ¿cierto? Ahora, recordemos siempre que cada uno de estos métodos se relacionan por su escritura, pronunciación, ortografía, relación y encaje, ¿cierto? Entonces, esa era nuestra clase del día de hoy. Espero les haya gustado mucho. Hasta luego, niños.